Es muy difícil comprobar la veracidad de lo que hablaremos en este video, ya que los datos que hay disponibles son suposiciones cercanamente correctas a la realidad que se vivió en su momento, pero hay otros de los que en años recientes se pudo comprobar su realidad, aunque siempre queda la duda. El caso de este video ha sabido ser extraordinario sin abandonar la realidad, y es que por el daño que causó, por el desastre económico e industrial que originó, se considera un videojuego maldito, y no es para menos. Su mera existencia puso en jaque a toda una industria que venía en ascenso, y puso de rodillas a la casa más grande de su época. Todo el daño que causó este juego es incluso objeto de estudio empresarial hasta el día de hoy, de lo que no se debe hacer al crear un juego por ninguna casa, y aunque cueste creer, lo que te voy a decir forma parte de la industria de los videojuegos y el que estuvo a punto de borrar del mapa a los juegos de video para siempre. La película de 1982, E.T. el extraterrestre, dirigida por el reconocido director Steven Spielberg, es considerada uno de los films más exitosos que se haya creado. La película de familia quincuagesimal, en sus aproximadamente 115 minutos de duración, es dueña de una parte importantísima de la infancia de toda una generación, pero no nos separemos mucho. El mercado de los videojuegos en esa época era pujante, y la casa creadora de videojuegos más importante en su momento, Atari, con el gran éxito que tenía en su haber, no era de extrañar que buscaran de cualquier forma posible, comprar una licencia que les diera los derechos de hacer un videojuego basado en la película. De esta negociación nunca trascendió el verdadero monto que Atari desembolsó para tener una licencia, pero por testimonios de ex trabajadores de la empresa, se dice que Universal Studios autorizó la versión en videojuego de la película de E.T., a través de una licencia que les costó entre 20 y 25 millones de dólares. Ajustando la inflación hasta el año 2020, solo por tener esa licencia, Atari desembolsó entre 54 a 68 millones de dólares. Una pérdida monetaria de esta magnitud haría estremecer los cimientos de cualquier casa de videojuegos, y como un ejemplo medianamente reciente, el juego de GTA 4 tuvo un coste de producción cercano a los 100 millones de dólares en operarios, equipos, instalaciones, salarios de trabajadores, para que te hagas una idea de la importante cifra que desembolsaron por una licencia. De ahí, contactaron a un en su momento joven Howard Scott Warshaw, para que tuviese el honor de crear el juego oficial de E.T. el extraterrestre. Era una época muy distinta, se debe entender antes de continuar, si bien el mercado de videojuegos en 1982 era bastante factible, ni por asomo la industria de videojuegos tenía el respeto que se le da al día de hoy. Todo el manual de cosas que no se deben hacer al crear un videojuego, y que muchos conocen al derecho y al revés, estaban por cometerse por esos años. Hasta los mismos jugadores saben que una de las peores decisiones que se pueden tomar al momento de crear un videojuego, es apresurar su desarrollo. Esto en muchas ocasiones provoca que el juego no pase los controles de calidad y no se arreglen bugs o fallos en el código. Sabiendo esto, y que hoy en día el desarrollo de un videojuego puede rondar hasta casi por 1 año y medio o 2 años de desarrollo, ¿qué pensarías si te digo que a Howard Scott Warshaw le dieron un plazo de 4 semanas para terminar el juego desde cero? Uno se queda sin palabras ante tal ridiculez de tiempo que se le dio, pero esto con el motivo de sacar el juego lo más rápido posible, mientras el recuerdo de E.T. siguiera fresco en la memoria de las personas. Agregado a eso, Atari desembolsó todavía más millones. Negociaron con las factorías para que desarrollaran 5 millones de copias del juego. Esto hoy en día puede no ser la gran cosa, pero para su época era algo impensable. No contentos con eso, monopolizaron el tiempo de dichas factorías, lo cual les costó todavía más millones. Se dice que Atari en total gastó unos 125 millones de dólares, y ajustando la inflación serían unos 340 millones de dólares al día de hoy. Para dar otro ejemplo más impresionante, todo el desarrollo que requirió un juego tan caro como lo fue GTA V, contando equipo de trabajo, salarios de trabajadores, instalaciones, tecnologías y demás insumos, nada más alcanzó a valer aproximadamente 265 millones de dólares, los cuales palidecen a la suma que llegó a gastar Atari por el juego de E.T., una pérdida de esas magnitudes llevaría a la bancarrota a cualquiera. Cuando llegó el esperado día del lanzamiento, no muchos lo cuentan, pero el juego de E.T. vendió 1.5 millones de copias del juego, siendo uno de los más vendidos de Atari, pero no todo es color de rosa. Los pocos que compraron el juego tras probarlo, a viva voz por páginas y revistas, avisaban de lo pobre que era el juego.
Los críticos del momento catalogaron al juego poco más que basura, muchos cancelaron su encargo y casi todos pidieron reembolsos del juego que compraron. Tras todo este escándalo por el juego de ET, Atari registró una pérdida cercana a los 530 millones de dólares, que al día de hoy sería $1,5 billones de dólares, los suficientes para pagar el desarrollo de GTA V hasta 7 veces, o incluso a pagar el desarrollo de Red Dead Redemption 2 como si nada, siendo que este llegó a costar entre 500 hasta $1 billón de dólares. El derrumbe fue de tal proporción, que muchos de los ejecutivos de Atari cerraron otras empresas que tenían, dejando sin trabajo a personas que nada tenían que ver con el juego. El asunto no termina ahí, ya que Atari negoció con las factorías para tener los 5 millones de cartuchos a cambio de un porcentaje de las ganancias del juego, que como se imaginarán fueron casi nulas, dejando también en bancarrota a las factorías. Las consecuencias llegaron a cotas insospechadas, que la consola y empresa de videojuegos más exitosa de la época, tuvo que ser vendida y dividida. El juego de ET y la caída de Atari, fue considerado uno de los factores más importantes si no el más importante, de la crisis de los videojuegos de 1983, que solo se repuso hasta la salida de la NES de Nintendo en 1985. Para los pocos supervivientes de la hecatombe financiera de ET, tenían casi 5 millones de cartuchos que jamás iban a vender, así que tomaron su decisión final. Cargar todos los cartuchos en camiones, y enterrarlos en el desierto de Alamogordo en el estado de Nuevo México. Por muchos años esto último fue considerado solo una leyenda urbana, hasta que en el año 2014, la comisión de la ciudad de Alamogordo, otorgó los permisos a una empresa de entretenimiento para excavar en la zona, encontrando sorpresivamente cartuchos del juego de ET, probando que fue real. ¿Qué podemos decir de esto? Una historia sacada de un cuento de ficción, un solo juego casi destruye la industria general de videojuegos, marcando un antes y un después de la misma, prevaleciendo la calidad que la rapidez de lanzamientos de títulos. ¿Les pareció interesante la historia? Espero que a los jueces les guste este video y ya nos veremos después.